Muy buenas noches, estamos en su programa Conociendo la Verdad. Quienes habla y les saluda Harley Jiménez. Una vez más estamos acá trayendo la palabra del Señor, como siempre un mensaje, un pensamiento, una reflexión de parte de Dios para ustedes, familia, amigos, hermanos que siempre están atentos allí a la palabra del Señor. Bueno, como siempre una palabra todas las noches, ¿verdad? Todas las noches, no toda la semana, una palabra de parte de Dios para compartir con ustedes y para edificar nuestras vidas y crecer en el conocimiento de Dios, que es el objetivo en el nombre de Jesús. Vamos a la palabra. Hoy quiero traer una palabra, una frase, o el mensaje es: Dios tiene el control. Esta es una palabra que nosotros escuchamos muchas veces y la escuchamos mucho, pero a veces nos cuesta vivirla. Nos cuesta vivirla cuando la situación es difícil, cuando la situación no marcha muy bien. Esto nos cuesta creer lo que Dios tiene el control porque pues vienen preguntas, cuestionamientos, ¿verdad? ¿Esto por qué me está sucediendo? Dios tiene el control y por qué sucede esto y lo otro, ¿cierto? Pero bueno, el Señor dice que todo obra para bien. Quiero leerles un texto porque esta palabra, como siempre, viene del Señor a mi corazón, donde nos damos cuenta que Dios tiene el control. Y también la traigo a colación porque en estos días, hace mucho tiempo vengo escuchando predicadores, personas que yo sigo, que han aclarado este tema, porque muchas veces nosotros oramos, Dios toma el control. Y bueno, analizando la oración o estas personas que yo he escuchado, personas sabias de Dios, personas que leen la palabra, estudiosas y que tienen buen testimonio de Dios, que dan testimonio de la palabra del Señor en su vida, en general, considero que tienen razón. Dios no pierde el control. Es una oración de verdad que está mal dicha, ¿cierto? Es más bien tener en cuenta que Dios no pierde el control, que Dios nunca lo ha perdido. Es decir, que a Dios nada lo toma por sorpresa. Y lo vamos a ver en dos pequeñas historias, pero hay muchísimas, simplemente por el tiempo, pero en dos historias que quiero comparar porque me la traía el Señor cuando preparaba este mensaje y me daba las especificaciones cómo podemos ver que el Señor tiene el control. La primera historia la encontramos en Lucas, capítulo 19, versículos del 28 al 34. Miren lo que dice la palabra del Señor. Dice: dicho esto, iba adelante subiendo a Jerusalén, y aconteció que llegando a cerca de Betfagé y de Betania, al monte que se llama de los Olivos, envió dos de sus discípulos, diciendo: id a la aldea de enfrente, y al entrar en ella hallaréis un pollino atado, en el cual ningún hombre ha montado jamás. Desatadlo y traedlo. Y si alguien os preguntare por qué lo desatáis, le responderéis: así, porque el Señor lo necesita. Fueron los que habían sido enviados y hallaron como les dijo, y cuando desataban el pollino, sus dueños le dijeron: ¿por qué desatáis el pollino? Ellos dijeron: porque el Señor lo necesita. Y lo trajeron a Jesús, y habiendo echado sus mantos sobre el pollino, subieron a Jesús encima. Leí hasta el 35. Fíjense de esta historia. La primera, ¿cierto? Dos historias, ¿verdad? Dos pasajes donde vemos a Jesús, ¿cierto? Dos pasajes donde prácticamente Jesús está ahí en la escena. Y la primera es esta. Pero fíjese lo que dice, que es lo que el Señor ponía en mi corazón. El Espíritu de Dios me hablaba y me decía. Dice que mandó a dos de sus discípulos, ¿verdad?, a buscar un pollino. Que este es el pasaje donde Jesús entra, la entrada triunfante de Jesús a Jerusalén, una semana prácticamente antes de morir, porque el siguiente día, eso fue el domingo, un domingo, y el siguiente domingo fue cuando lo mataron. Perdón, resucitó. En esa semana, el viernes resucita y el domingo resucitó. Pero en el primer domingo, por decirlo así, que es lo que se le conoce así, la Semana Santa, es allí donde está este pasaje, que es donde está, se ve este pasaje de la entrada triunfal en Jerusalén. El punto, mis amados hermanos, es que él manda a dos de sus discípulos, y fíjese lo que dice Jesucristo.
ir a la aldea de enfrente y al entrar en ella hallaréis un pollino. Hasta allí, o sea, Jesús está diciendo todo. Está diciendo, mira, ustedes van a ir, van a encontrar un pollino, dice, en el cual hallaréis un pollino, y mira lo que dice, en el cual ningún hombre ha montado jamás, desatadlo y traerlo. Y si alguien os preguntare por qué lo desatáis, le responderéis así, porque el Señor lo necesita. Bueno, hasta ahí, hasta el momento, digamos que, bueno, Jesús les dijo, va a pasar esto, va a pasar lo otro, va a pasar esto. Y si pasa esto, ustedes van a hacer esto. Es decir, podemos ver claramente de alguien que tiene el control de todo. No, o sea, no lo tomo por sorpresa. ¿Por qué? Porque fíjese lo que dice. Y si alguien os preguntare por qué lo desatáis, le responderéis así, porque el Señor lo necesita. Pero dice, y fueron los que mandó Jesús, dice que fueron allá, efectivamente se encontraron con el pollino y se encontraron también con la escena de que alguien les preguntó, ¿y para quién es esto? Le dice el otro, alguien le preguntó, y cuando desataban el pollino, sus dueños le dijeron, ¿por qué desatáis el pollino? ¿Y qué le dijeron ellos? Porque el Señor lo necesita. Y se lo dejaron, dice, y lo trajeron a Jesús. Es decir, no lo tomó por sorpresa. No tomó por sorpresa. ¿Por qué? Porque si fuera sido así, en el momento que los dueños le dicen, ¿y para quién es ese pollino? Entonces, ellos hubieran llegado donde Jesús y, Señor, tú nos mandaste, nos dijiste que efectivamente y encontramos el pollino, pero los dueños nos preguntaron que para quién era. Y bueno, nosotros dijimos que tú, pero ellos dijeron que no. Por ejemplo, en el caso de que los dueños hubieran dicho que no, ¿cierto? Pero no. O sea, de pronto Jesús se vuelve a encontrar como que, anda, se encontraron con eso. Como, o sea, que lo cogió de sorpresa, como que, no, anda, yo no sabía que esto iba a pasar. Yo no sabía que los dueños iban a decir esto. No, Jesús sabía todo, porque lo dijo de un principio, le dijo, van allá, van a encontrar un pollino que nadie lo ha montado. Y si alguien, dice Jesús, y si alguien, pero es como ya que él sabía lo que iba a pasar, él ya sabía, y si alguien os preguntare, ¿por qué lo desatáis? La responderéis así, porque el Señor lo necesita. ¿Y por qué digo que ya Jesús sabía? Porque precisamente cuando ellos le dicen, porque el Señor lo necesita, los dueños no ponen restricciones. Es decir, está bien, o sea, esto ya lo sabemos, que esto es como que no, o sea, que no vamos a poner. O sea, Dios tiene el control de todo, lo sabe absolutamente todo, ¿verdad? Lo sabe absolutamente todo. Entonces, lo que nosotros debemos orar es, Dios, tú tienes el control. Esta situación, Señor, que me está pasando no es fácil. Esto que estoy viviendo no es fácil, pero tú tienes el control. Sigue ayudándome. Continúa dándome fuerza, Dios, porque tú estás en control. Y eso es lo que prácticamente está diciendo es, confiamos en ti, Señor. Tú tienes la última palabra. Tú eres el que manda aquí, tú eres el que domina esto, tú eres el que tiene el control en todo esto, en toda esta situación, en todo lo que me está pasando, a pesar de que no es fácil, a pesar de que estoy padeciendo, angustiado, pero tú estás en control, Señor, tú estás en control. Amén. Por eso fue que el salmista dijo que en mi angustia clamé a Jehová, porque sabía que en medio de la angustia aún Dios tiene el control de la situación. Y dice la palabra también que aunque afligido esté yo, aunque afligido esté, tú pensarás en mí. Pero impresionante cómo podemos ver claramente cómo el Señor tiene el control, ¿verdad? Sabía lo que iba a pasar, sabía, y no lo tomó por sorpresa, como reitero. No fue que, Señor, nos encontramos allá con los dueños y dijeron que no. Jesús ya sabía lo que iba a pasar y por eso le dijo, si esto pasa, van a hacer esto. Otra historia que nos da claramente la muestra de que Dios tiene el control. Entonces, cuando oremos, no, Señor, tú tienes el control. Padre, tú peleas por nosotros, tú peleas por mí, tú estás peleando esa batalla por mí, porque tú estás en control. Entre otras cosas, la palabra control se define como, bueno, en sinónimo, pues, mando, dominio, como que tiene el dominio, tiene el mando de algo, sobre alguien. Entonces, en ese orden de ideas, el Señor hoy nos recuerda que Él está en control y eso nos da a nosotros tranquilidad y paz, nos da reposo porque a pesar de las circunstancias sabemos que Dios está en control y de que Él está en cuidado de nosotros. En otra parte de la palabra del Señor, en otro texto de la palabra del Señor, aquí eso lo vamos a encontrar bueno, este sí lo tengo acá, ese está en Lucas, ¿cierto?
Ese está en Lucas. El Señor también está en Lucas, pero creo que está en Lucas, si no estoy mal, 20, no exactamente, pero ese es el pasaje donde Pedro niega a Jesús, la negación de Pedro, ¿cierto? Pedro en el capítulo 22, versículo 31, Simón, Simón, y aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo, pero yo he rogado por ti que tu fe no falte y tú una vez has vuelto, confirma a tus hermanos. Él le dijo, Señor, dispuesto estoy a ir contigo y no solo a la cárcel, sino también a la muerte. Y él le dijo, Pedro, te digo que el gallo no cantará hoy antes que tú niegues 3 veces que me conoces. Ahí le está diciendo lo que va a pasar a Pedro. Ahí le está diciendo lo que va a pasar, lo que va a pasar, lo que va a acontecer. Amén. Y efectivamente, dice la palabra del Señor más adelante, en unos versículos más adelante, un capítulo más adelante, donde aquí está en el capítulo 22, precisamente en el mismo capítulo, pero en el versículo 61, desde el 61 dice, y Pedro dijo, hombre, no sé lo que dices, y enseguida mientras él todavía hablaba, el gallo cantó. Ahí le están diciendo a Pedro, tú eres como uno de ellos, donde lo están señalando, tú eres como ellos, tú hablas como él, tú hablas como él, tú caminas como él, ya o sea, lo tienen identificado, es discípulo de Cristo. Y entonces Pedro, ahí comienzan a acusarlo, lo niega, dice, entonces vuelto el Señor, ya niega al Señor, dice, entonces vuelto el Señor, miró a Pedro, ya esa era la tercera vez que lo había negado, ya lo había negado anteriormente, miró a Pedro y Pedro se acordó de la palabra del Señor, que le había dicho, antes que el gallo cante, me negará 3 veces. Y Pedro, saliendo fuera, lloró amargamente. Dígame si no es alguien que tiene el control de la situación. Tiene el control, sabe lo que va a pasar. Nada lo agarra por sorpresa. Nada agarra por sorpresa al Señor. Nada, absolutamente nada. Por eso es que la palabra más segura, dice la palabra profética, más segura es la palabra de Dios, porque no es que se va a cumplir, ya se cumplió, ya está cumplida realmente. De hecho, se está cumpliendo con todos los acontecimientos que estamos viendo. Todo lo que está pasando en el mundo, todo está escrito en la palabra del Señor. Nos da a entender que es alguien que tiene el control, que sabe lo que va a pasar, que tiene el dominio, que tiene el mando. Va a pasar esto, él lo dice, van a venir 2 testigos, los van a matar, pero van a resucitar. Yo soy el que gano esta batalla, prácticamente. Dios es el que gana, Dios es el que termina, va ganando la batalla. Entonces, esto lo traigo como una palabra de refrigerio para nuestras vidas, de bálsamo y de fe y de esperanza, de que Dios está en control. Y de que Él dice en su palabra que en el mundo tendremos aflicciones, pero que confiemos que Él está, que Él ha vencido. Y podemos ver claramente cómo aquí el Señor tiene el control. El Señor tiene control de tu situación, amado hermano, amigo que me estás escuchando. El Señor está en control. Pareciera que no, pareciera que la barca se viera hundir, pareciera que todo ya llegara a su final, pareciera que esto no tiene salida, pero en la Biblia encontramos muchas historias de donde pareciera que no había salida. El caso del pueblo de Israel, el caso del mismo cuando el pueblo de los madianitas atacaban a Israel, pero Dios levantaba jueces. Muchos casos, muchos casos, muchos pasajes donde vemos cómo Dios tiene el control, que pareciera que no, pero sí, sí lo tiene. Y eso es lo que yo te quiero dejar hoy en el corazón, mi amado hermano. Dios está en control, aunque veamos lo contrario. Así que oremos, vamos a orar en el Señor, vamos a pedirle a Dios que nos ayude, que nos fortalezca y que nos ayude a permanecer en medio de todo, firmes en el nombre de Jesús, sabiendo que Él está en control de cualquier situación que estemos pasando. Señor y Dios que estás en los cielos, quiero darte gracias en esta hora, bendecir tu nombre y oro, Dios, por cada persona que está viendo este programa, para que nos ayudes, Padre bueno, a entender que tú estás en control, Señor. No es que tú vas a tomar control de algo, Señor, no, ya tú tienes el control. Nada se te escapa. Todo tú lo sabes, dice tu palabra. Conoces nuestro sentar y nuestro levantar. Cada
pelo de nosotros lo sabes, Señor. Por favor, Dios, ayúdanos. Ayúdanos a confiar en medio de las circunstancias, de las situaciones que vivimos. Y ayúdanos a entender, Señor, que tú estás en control, que tú estás en dominio, que nada te toma por sorpresa, Señor. Que tú no vas a tomar control de una situación. Ya tú estás en control. Sino que, Señor, como tú mismo le dijiste a Pedro, Satanás me pidió para zarandearte. Ya tú sabías, Señor, estaba en control de esa situación. Lo que iba a pasar Pedro ya estaba en control porque ya le habías dicho y de hecho ya tú estabas orando para que él se mantuviera en medio de. Qué bueno eres, Dios. Qué bueno y qué fiel eres tú. Porque oras por nosotros ante el Padre Jesús para que nos mantengamos firmes en medio de las circunstancias y las pruebas. Gracias, Dios. Gracias, Espíritu Santo. Ayúdanos, Señor. Yo te pido por cada persona que está pasando por un momento difícil, que dice, Señor, Señor, tú perdiste el control de esto. Que ¿dónde está el control del Señor? Si el Señor, pero hoy el Señor nos dice que está en control, que Él está en control, que no lo ha perdido ni lo perderá jamás, porque la Biblia nos relata y nos muestra que Él está en control aún con un mundo en caos. Él está en control por su amor y su misericordia. Gracias, Señor. Pido fe, fortaleza para aquellos que estemos pasando momentos difíciles, Señor. Fe y fortaleza, Dios. Resistencia en el nombre de Jesús. Y bálsamo, refrigerio, Dios. Y sabiduría para enfrentar los desafíos que tenemos por delante. Señor, gracias porque tú estás en control. Gracias, Espíritu Santo. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, amados hermanos, esta es la palabra que traía para ustedes hoy. Recuerda, Dios está en control. Dios tiene el control de tu situación. Así que no nos preocupemos. El Señor está en control y el Señor pelea por nosotros, porque el Señor es bueno y su misericordia es para siempre. Así que yo los invito, mis amados hermanos, a estar siempre ahí orando, buscando al Señor y él actúa siempre a nuestro favor. Pareciera que no, repito, pero actúa siempre a tu favor. Dios está actuando a tu favor. Dios está actuando a tu favor. La circunstancia pareciera que está, no, pero Dios está tornando todo a nuestro favor y va a tornar todo a nuestro favor, porque todo lo que amamos a Dios, dice la palabra del Señor, obra para bien. Les habló Harley Jiménez. Gracias por acompañarme una semana más. Recuerda, si este contenido te agradó, te gustó y si tú piensas que alguien debe escuchar esta palabra, envíasela, compártesela, sé de bendición para otros. Dice la palabra que da de gracias, que de lo que de gracias has recibido. Y recuerda que Dios está contigo y Él nos ayuda a avanzar. Cristo te ama, Dios te bendiga. Amén, amén y amén.